Realmente la brujería destruyó nuestra familia. Mi mamá no era cristiana, pero ella se arrepintió por la brujería ese día. Abrió la Biblia y empezó a leer Salmos 91 y Salmos 23. Por un mes estuvimos todas las noches leyendo Salmo 91, Salmo 23, hasta tal punto que hasta el día de hoy me lo sé de memoria, de arriba abajo, 91 y 23. Entonces, después de ese mes, yo me fui. Yo dejé a mi mamá, yo tenía 18 años, yo estaba traumatizada, estaba con pastillas, estaba tomando, estaba intentando suicidarme, le echaba la culpa a mi mamá, o sea, estaba destruida completamente. Y me fui, y en ese proceso, en ese año, pues como te dije, me intentaba suicidar, estaba muy deprimida, tomaba pastillas, brujería, muchas cosas. Y cuando fui a visitar a mi mamá después de un año, nos llevaron a una iglesia, y en esta iglesia era como de estas que dicen la profecía y todo eso, y nos profetizaron que nos íbamos a ir a vivir a Londres. Mi mamá pensó que eso era brujería por experiencia y empezó a gritar en medio de la iglesia: todo esto es brujería, esto no es de Dios, esto no se puede decir, y nos fuimos. Pero lo que pasó es que a los meses nos fuimos a vivir a Londres y se cumplió lo que nos habían dicho. Pero cuando yo me fui... Pero vos en ese periodo que vos te fuiste, digamos, no es que eras creyente ni nada, digamos, cuando vos te fuiste de tu mamá ese año y volviste, vos seguís... Y entonces, que te pregunte, pero todo ese periodo, vos, digamos, seguías así traumatizada, seguías como, digamos, no sé, teniendo visitaciones, sueños, cosas así. Sí. Yo los sueños, eso fue algo. Yo digo que los dones y el llamado son irrevocables. Yo digo no, la palabra pone. Entonces el Señor me dio un don, y ese don, pues a pesar de todo lo que yo viví, seguía ahí intacto. Seguía soñando, seguía teniendo visiones, visitaciones, aparte de la depresión, de la ansiedad. Claro, y en ese momento todavía no se te pasaba por la cabeza, o sea, habías leído esos versículos y tal, pero no es que se te pasa por la cabeza. No, nunca leí la Biblia. Salida, ¿sabes? No, nunca leí la Biblia, no tenía ni idea de que Jesús, no tenía ni idea de nada de eso. Entonces, claro, cuando visitamos esa iglesia, que yo me fui de vuelta a mi ciudad donde yo estaba, empecé a sentir como un deseo de, de pronto sí hay un Dios, de pronto Él sí me puede hablar, y empecé a buscar. Ahora, lo que pasa es que yo no quería ir a una iglesia católica. ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos brujería aún siendo católicos. Mi abuelita, yo la veía a ella haciendo brujería con San Gregorio, con los santos, aún siendo católico. Entonces mi primer pensamiento fue: no quiero ir a una iglesia católica porque ya he vivido eso, ya sé cómo es. Entonces una amiga que no era cristiana ni creyente me dijo: hey, en esta ciudad, en Asturias, en España, hay una iglesia. Me dio el número y yo dije, bueno, voy a probar. Yo vivía en la otra ciudad como a media hora, y yo me acuerdo que yo dije, yo voy a ir a probar, pero yo iba como emocionada, yo siento que hay algo, como que algo me llamaba. Y yo me acuerdo que yo cogí el bus, ese día tenía 19 años, cogí el bus, fui, y yo iba caminando por la calle, yo iba como algo, no sé, como cuando uno está como que a la expectativa. Y yo me acuerdo que yo me paré enfrente de la iglesia, era una iglesia pequeña, 30 personas, y yo me acuerdo que en cuanto yo puse el pie en esa iglesia, yo sentí algo que nunca había sentido en mi vida. De repente una presencia me inundó. Y toda mi vida yo había sentido tiniebla, muerte, depresión, todo esto. Y por primera vez en mi vida sentí amor y sentí paz. Cuando empecé a caminar, de repente veo que se acerca el apóstol, el padre de la casa, y empezó a acercarse a mí, se empezó a acercar a mí, y cuando él era súper alto, o sea, yo no soy muy alta, y yo lo miré, y él me vio, y él me dijo, me abrazó y me dijo: bienvenida a casa, hija. Cuando me dijo eso, yo empecé a llorarla, y me rompí, y empecé a llorar, y esa presencia me inundó. Gloria y empecé a temblar. Y algo que me causa mucha sorpresa es que a mí nunca nadie me dijo
Cuando tú tienes la presencia de Dios, tú lloras o tú tiemblas o tú te caes, nada de eso. Y yo ahí en ese momento, tocada por la presencia de Dios, en el suelo, no me podía ni levantar. Y lo que pasó fue que cada vez que yo iba a esa iglesia, o sea, se convirtió como una adicción para mí, porque yo llegaba y era tocada, hasta tal punto que tanta fue como la experiencia que yo le decía a mis amigas con las que yo salía a tomar, hey, vamos, y una vez me llevé a una, y ella, no, pero tú estás hablando mucho, que no sé qué, y yo, no, hay algo aquí, vamos. Cuando fuimos y entramos, ¡pah!, la presencia, las 12 en el suelo. Dejamos ese lugar literalmente tocadas por la presencia. Ella se convirtió, se casó, tiene hijos. Entonces yo me convertí. O sea, a mí, ¿sabes cómo mis amigos me llamaban a mí? Me llamaban ¿cómo? Eva, Evangélica. gran apodo. Porque era tanto, y yo me convertí, yo era hambrienta y empecé a buscar más de Dios, a leer la Biblia. De ahí nos movimos a Londres, y en Londres mi mamá, yo digo que el enemigo la estaba usando mucho para atormentarme, y cuando llegué a vivir con ella, otra vez sentí como el infierno, como que todo, y por esa vez intenté suicidarme como la última vez, porque yo digo, aunque yo acepté a Cristo, aunque sentía su presencia, pero habían cosas en mi vida que yo no había roto, habían derechos legales, ni siquiera había roto ese pacto que yo hice con el demonio, no había roto nada de eso. Entonces cuando me intenté suicidar esa última vez, yo me acuerdo que yo dije, no, pero yo conozco ahora a Jesús, y empecé a como a clamar y a gritar, Jesús, ayúdame, y mi mamá llamó y toca en la puerta, y era una señora cristiana que fue la que nos evangelizó a nosotros por primera vez, y le evangelizó a mi mamá, me evangelizó a mí, y me dijo, mira, porque yo llegué a Londres y no tenía iglesia, yo no conocía nada, escasitamente hablaba inglés, y me dice, mira, hay una iglesia latina aquí en Londres y tienen una red de jóvenes, ¿por qué no vas este sábado? Y empecé a ir, y ahí empecé a congregarme, iba a los encuentros, empezó mucha sanidad en el alma. Entonces ese fue como el proceso, y años más tarde, a pesar de que yo tuve ese encuentro, cuando yo me casé con mi esposo, que me quedé en embarazo, mi esposo, yo nunca hablé con nadie de mi pasado. Lo que sabían era, el papá de ella se murió, sí, se suicidó, pero nadie nunca supo nuestro pasado, lo que hicimos, ni mi esposo. O sea, yo estaba con él y yo no le conté nada, porque eso para mí era como, eso no importa. Y yo me acuerdo que mi esposo él era inconverso, él no era cristiano. Yo en ese momento ya estaba embarazada, tenía 6 meses, sí era cristiana, y él viene una vez y me dice, tuve un sueño. Claro, para mí, escucharlo a él decir tuve un sueño, yo dije, uy, ¿qué pasó aquí? Me dijo, tuve una visitación y en este sueño había como un indio y me vino a pedir permiso para ir a ti. Claro, en ese